El día de hoy queremos hablar de la importancia de la bioenergía y sobre todo puntualizar que pese a que la bioenergía no es la principal fuente con mayor potencial para generación eléctrica en nuestro país, está claro que tenemos una alta radiación solar y tenemos zonas con un alto velocidad de viento en buena parte del tiempo, por tanto el potencial solar fotovoltaico y el eólico es bastante importante, está claro, ¿no? Además, son las fuentes cuyos precios eh, de generación pues se han reducido sustancialmente en los últimos años y finalmente ahora son bastante competitivos, está claro eso, ¿no? Sin embargo, hay un aspecto que hay que tener en cuenta cuando valoramos la bioenergía y que muchas veces no se tiene presente. El punto es que el aprovechamiento de los residuos de biomasa, es decir, de la bioenergía, por un lado, contribuye enormemente, uno, a generar empleo, por tanto, son altamente inclusivos. Si no, pongámonos a pensar en las miles, los cientos de miles de personas que se dedican a la actividad agrícola, ¿no? Por otro lado, contribuye a solucionar parcial o totalmente problemas ambientales. O si no, preguntémonos cuáles son los impactos de la quema de los residuos eh, provenientes de la cosecha antes de un nuevo periodo de siembra que pasa pues en decenas de miles de hectáreas en nuestro país, ¿no? Pongámonos a pensar cuál es el efecto pues de arrojar toneladas pues de acerrín a los ríos por no saber qué hacer con estos residuos o por no poder darle un valor económico, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? O sea, si hablamos de los residuos orgánicos con alta carga orgánica, sabemos pues que generan contaminantes gaseosos, ¿no? Que podemos tener alta presencia de metano, incluso depende de las condiciones como se conserven estos residuos, ¿no? Por tanto, generan contaminación. Entonces, aprovechar estos residuos soluciona parcial o totalmente estos problemas, generando empleo y además mejorando pues la productividad, ya sea a pequeña, mediana o gran escala, eh, de las empresas que aprovechan o que hagan uso de estos residuos que pueden estar dentro de la cadena agrícola, dentro de la cadena agroindustrial, dentro de la cadena forestal, dentro de la cadena maderera, dentro de la cadena pesquera, ¿no? Y dentro de nuestra propia comunidad, hablamos de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Y los impactos que tienen. Entonces, el punto es que los residuos de biomasa se van a generar independientemente que los aprovechemos o no, se van a generar. Es parte del proceso de aprovechamiento, es parte de las actividades productivas, ¿no? De los sectores que he mencionado. Entonces el punto es, ¿le damos valor parcial al menos a estos residuos, ¿no? Y además aprovechamos sus externalidades positivas y de paso generamos energía o no, o lo desaprovechamos. Ese es el punto. Y en eso se diferencia pues claramente con otras fuentes, con otras tecnologías, ¿no? Tiene un marco especial, sí, porque no podemos hablar de proyectos a gran escala como parques solares pues enormes o bosques eólicos enormes de cientos de megavatios, ¿no? Eso se da difícilmente en el rubro de la bioenergía y básicamente por la cantidad pues de terreno, de residuos que se necesitarían para ello, ¿no?
de la dificultad para la cadena de abastecimiento también. Pero no significa que no tengan un gran potencial. Y no significa tampoco que no solamente se puedan aprovechar para generación eléctrica, porque tenemos plantas que aprovechan los residuos de rellenos sanitarios o los residuos de empresas procesadoras de caña de azúcar y que generan energía eléctrica y lo inyectan a la red, ¿no? Entonces se pueden aprovechar, ¿no? Pero también se puede aprovechar a pequeña escala. Si no hablemos de los casos pues, de otros países, ¿no? Que emplean los gasificadores conjuntamente con turbinas o grupos electrógenos para generación eléctrica. O hablemos de los sistemas de cogeneración, típicamente lo que se emplea en los ingenios azucareros, ¿no? Para generar energía eléctrica y calor, ¿no? Que se puede emplear a nivel industrial, pero también a nivel comunal, ¿no? Pero lo más importante, que con los residuos de biomasa, nosotros podemos enfocarnos como una gran alternativa para cubrir buena parte de nuestro desabastecimiento térmico, porque de eso muy poco se habla. El mercado eléctrico está bien abastecido. Estamos tratando de hacer más limpia una matriz eléctrica que de por sí ya es limpia, o es bastante más limpia que en otros países, incorporando fuentes renovables. Está bien, ¿no? Pero es un servicio que ya se abastece. Pero ¿qué pasa con el desabastecimiento térmico? ¿Qué pasa con poblados, incluso ciudades a gran altura, donde la gente se muere de frío? ¿Qué pasa con eso? ¿O pensamos que con una frazadita se soluciona ese problema? Por supuesto que no. Y además no solamente involucra a las personas, involucra también a todas las actividades, involucra también al ganado, ¿no? Y mueren también por frío. Hay zonas del país que llegan en invierno a estar a -20 bajo cero. ¿Y qué hacemos para solucionar ese problema? Muy poco. Entonces, los residuos de biomasa debidamente tratados, compactados, ¿no? Aumentando pues su densidad, disminuyendo su volumen y por tanto facilitando su transporte, bien pueden ser utilizados en estufas o en cocinas mejoradas de leña para aliviar este problema. La tecnología existe, lo que falta es voluntad política. Porque si queremos mejorar la calidad de vida de mucha gente, teniendo recursos que se desperdician, que se queman, ¿no? Que se tiran a los mares, hablamos de la industria pesquera, o se tiran a los ríos, hablamos de la industria maderera, bien podríamos utilizarlos para mejorar la calidad de vida de mucha gente, que necesita, ojo, necesita energía. Y no solo necesita energía eléctrica, porque muchas veces pensamos que con atender la demanda eléctrica, la demanda de energía ya se cubrió, y eso no es cierto. La demanda térmica también es importante y la biomasa bien podría ayudarnos a paliar este problema. Ese es el punto que quería abocarnos hoy. Sin embargo, quería añadir, será para otro video, que un aspecto que no he mencionado es que la bioenergía o los productos obtenidos a través de estos procesos de aprovechamiento de los residuos energéticos de la biomasa tienen un alto valor a través de ciertos procesos como la gasificación para generar bioproductos, es decir, para reemplazar derivados del petróleo por otros derivados provenientes de la biomasa. Por tanto, estamos contribuyendo a una sociedad más sostenible. Ese es otro aspecto que ya mencionaremos en otro video. Es todo por hoy.